Yo no los escucho, pero no sé si ustedes a mí sí. Ya, entonces, empecemos la actividad, dado que ya tenemos 14, 15 minutos de retraso, dado los imprevistos acontecidos que han sido pues de fuerza mayor. Empecemos con la clase de hoy, así es que me dicen si es que ya puedo empezar a compartir. Me han cedido el host, no sé cómo le llaman ustedes, o yo de acá puedo compartir. Sí, ¿no? Puedo compartir. Perfecto. Me dicen si es que ven mi pantalla, ¿no? Sí. A ver, voy a pasarla. Entonces, podemos empezar, dado que me dan la anuencia de que sí me están oyendo. ¿Ya? Bueno, empecemos entonces la clase que está programada para el día de hoy. ¿Qué es síndrome coronarios agudos? Es la forma de presentación aguda de la cardiopatía isquémica. Si hay algún imprevisto, no me oyen, me mandan el mensaje, porque de verdad yo no los puedo escuchar. Bueno, como ayer hicimos en la pizarra una breve sinopsis de cómo es la cardiopatía isquémica, que es un continuum y que varía su presentación, y que ayer abordamos la forma de presentación crónica, y que hoy día vamos a abordar la forma de presentación aguda. Entonces, en el esquema que yo les hice en la pizarra, básicamente definimos que el mecanismo fisiopatológico de la forma de presentación aguda de la cardiopatía isquémica, que se llama síndrome coronario agudo, básicamente el mecanismo común era fractura de placa ateromatosa, formación de un trombo subsecuente. Ese era el mecanismo por lejos más prevalente, pero no era el mecanismo exclusivo. Hay otros mecanismos que también los explicamos el día de ayer. Y que también dijimos que básicamente el síntoma capital, una vez que acontece la fractura de placa y la oclusión total o parcial del vaso coronario por el trombo subsecuente que se va a formar, cuando la obstrucción es total o la obstrucción puede ser parcial. Y estos estudios histopatológicos ya se han hecho. Este correlato ya se ha hecho. Entonces, el síntoma principal es el dolor opresivo retroesternal intenso que se acompaña de síntomas neurovegetativos. Y con ese relato nomás y con el acopio de factores de riesgo, o sea, valorar los antecedentes que me va a referir el paciente, amén de que le hago un examen físico raudo, rápido, así, bastante direccionado, oculto pulmones, oculto corazón, ruidos cardíacos, si hay crépitos, si hay galope, hay soplos, y listo.
con relato, anamnesis, semiología del dolor torácico. Evalúo los antecedentes, examino rápidamente, esto es en 5 a 6, 7 minutos a lo más. De tal manera que antes de los 10 minutos yo ya debo haber tomado un electrocardiograma porque mi diagnóstico clínico ha sido síndrome coronario agudo. Por lo tanto, en 10 minutos yo tengo un electro. Y el electro, les mencioné ayer que hay dos opciones, que se presente o encuentre yo supradesnivel del ST o en su defecto que haya depresión del ST. El ST no esté elevado. ¿Qué más comentamos? Que cuando hay supradesnivel, el derrotero evolutivo, ¿cuál es la historia natural de los síndromes coronarios con ST elevado? Si usted no interviene, no reperfunde al paciente, no fibrinoliza, no hace angioplastía, la historia natural es que el paciente vaya al infarto Q. No queriendo decir que siempre va a ir el infarto, mayoritariamente va al infarto Q, pero en un pequeño porcentaje de ocasiones o de casos, a veces los ST elevados acaban como infartos no Q o como anginas inestables. Por eso es que las flechas son más delgadas. Mayoritariamente van al infarto Q. En cambio, los ST no elevados, los que se presentan con depresión del ST, con ondas T negativas o a veces con electro normal, mayoritariamente ¿a qué van? Al infarto no Q o en su defecto a la angina inestable. Y muy ocasionalmente pueden ir al infarto Q. Entonces, más o menos esa es la secuencia. De tal manera que en 10 minutos yo ya sé por el electro, por los hallazgos electrocardiográficos, frente a qué tipo de síndrome coronario estoy, con ST elevado o con ST no elevado. Y ya yo sé con el electro si la oclusión es total o si la oclusión es parcial por los hallazgos electrocardiográficos. Y también por el electro, sobre todo cuando hay ST elevado, dependiendo en qué derivaciones del trazado electrocardiográfico esté este supradesnivel del ST, yo también puedo identificar la arteria responsable del evento. Si el supradesnivel es 2,3 ABF, suele ser la oclusión en la arteria coronaria derecha. Si el supradesnivel es B1, B2, B3, la oclusión suele ser en la arteria descendente anterior. Si el supradesnivel es en 1, ABL, B5, B6, la oclusión suele ser en la arteria circunfleja. Ese correlato topográfico de en qué arteria aconteció la obstrucción solo se puede hacer cuando hay supradesnivel del ST, o sea, en los síndromes coronarios con ST elevado. Ese correlato topográfico de en qué arteria aconteció el evento, no se puede hacer cuando el síndrome coronario es con ST no elevado. Porque la depresión del ST o la T negativa no tiene ese correlato con la arteria. Usted puede encontrar T negativas B2, B3, B4, B5, B6, 2, 3, ABF también T negativas y cuáles están la descendente anterior, el evento, la fractura de placa con oclusión parcial aconteció en la coronaria derecha. A veces solo está en la descendente anterior, está en la circunfleja. O sea, a veces el correlato de la afectación es multivaso, no necesariamente de un solo vaso. Entonces, los ST elevados están más asociados a enfermedad multivaso. Por lo tanto, el correlato topográfico no siempre se puede hacer. Ese correlato de poder identificar la arteria solo se puede hacer cuando el ST es elevado. Ese concepto lo tiene que tener claro. ¿Qué más? Vamos a avanzar acá. Ya esto les mencioné ayer, que básicamente el síntoma capital es el dolor opresivo retroesternal de más de 10 minutos de duración. Opresivo, maxilar inferior, cara interna y miembro superior izquierdo, a veces se va a la región interescapular. Se asocia a manifestaciones neurovegetativas que también describimos y el mecanismo más frecuente es fractura de una placa.
¿Qué más? ¿Y las placas por qué se van a romper? ¿Y por qué en una persona, todos tenemos las placas no siempre en su formación, en su génesis, siempre son placas antiguas. En algún momento de su inicio, de su continuo, son placas jóvenes, que están inestables, que están vulnerables porque recientemente se están formando. Están en estadios tempranos de su formación. Pero ¿por qué en algunas personas se rompe la placa y en otras no? ¿Por qué? Porque entran a tallar, hay la concurrencia de múltiples factores, como por ejemplo, las placas vulnerables, ¿por qué se fracturan? Por la inflamación que hay en la placa inestable. Rica actividad inflamatoria, abundante núcleo lipídico, rica actividad enzimática, metaloproteinasa, que es producida por los macrófagos, interferón gamma, hay apoptosis de la capa muscular de la cápsula fibrosa de la placa, aumento de interleuquinas 1 y 6, pero también entran a tallar factores mecánicos en la ruptura de la placa. Obviamente, si hay presiones elevadas es más fácil que una placa se rompa. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad, vasoespasmos coronarios por circunstancias de estrés intenso. ¿Qué más? Formación de trombos. Hay trombogenicidad sistémica, activación de la acción plaquetaria, activación de las cascadas de coagulación. Y estos factores, ya sean factores mecánicos como la coagulabilidad, suele tener un comportamiento circadiano. ¿A qué horas del día hay mayor presión arterial, mayor frecuencia cardíaca y mayor contractilidad? En las horas que prevalece el simpático, o sea, en las primeras horas de la mañana. ¿Y a qué horas del día hay mayor coagulabilidad? También tiene un comportamiento circadiano en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, ¿a qué horas del día acontecen más los síndromes coronarios agudos? Eso también ya se ha demostrado en las primeras horas de la mañana. Primeras horas de la madrugada, primeras horas de la mañana. Ahí se fracturan las placas. No queriendo decir de que a veces acontece al mediodía o en la tarde, no. Pero mayoritariamente acontece en las primeras horas de la mañana por el comportamiento circadiano del simpático y de las cascadas de coagulación y de adhesión y activación plaquetaria. Acá está, ¿por qué la placa se rompe? Placa vulnerable, inestable, abundante en contenido o núcleo lipídico, rica actividad inflamatoria. ¿Qué más? Hay reducción de las células musculares lisas que conforman, la cápsula fibrótica de la placa, por lo tanto, la placa se torna vulnerable. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay aumento de metalomielogranoproteinasas que van a generar una lisis de la matriz de la cápsula fibrosa y también de la síntesis por el estado inflamatorio. La cápsula fibrosa de la placa se va a adelgazar y una cápsula fibrosa adelgazada sometida a factores gatillantes como crisis hipertensivas, estado de estrés o emoción, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, ulteriormente va a generar una ruptura de la cápsula fibrosa con exposición del colágeno subendotelial, liberación de factor tisular, lo cual va a generar la activación de la adhesión y agregación plaquetaria, que es la primera línea de hemostasia, y a renglón seguido que se activan las cascadas de coagulación. Las cascadas de coagulación, depositándose fibrina, lo que va a generar en última instancia que el trombo ocluya total o parcialmente el lumen coronario. Obviamente, amén de que si hay placas en esa arteria coronaria, ya hay disfunción endotelial. El hecho que haya placas en una arteria coronaria quiere decir que hay disfunción endotelial donde van a prevalecer los elementos vasoconstrictores como la angiotensina 2, la endotelina, y los elementos relajantes como los derivados del óxido nítrico y la prostaciclina están reducidos, porque es un endotelio disfuncionante
¿Qué más vamos a saber? ¿Qué más deben de saber ustedes? Que una vez que se ocluya la arteria coronaria, lo primero que se altera es la diástole. Si el ventrículo se pone rígido, duro. Después se altera la contracción. Ya no se contrae bien, se pone hipokinético, ya no tiene, pierde la fuerza de contracción. A los 15 segundos se aumentan las presiones de llenado, aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y la presión de la aurícula izquierda. Y a los 20 segundos recién se altera el electro. Aparece el supradesnivel a los 20 segundos o la T alta acuminada. A los 25 a 30 segundos recién aparecen los síntomas, la angina. O sea, los síntomas es lo último en aparecer. Segundos antes ya se alteró la diástole, la sístole, se alteró la hemodinamia y hubieron los cambios electrocardiográficos. Acá está, vean, placa inestable, vulnerable, cápsula fibrosa delgada, abundante núcleo lipídico, se fractura, se expone el colágeno subendotelial, primera línea, adhesión y agregación plaquetaria. Después se activa la segunda línea, las cascadas de coagulación vía intrínseca y extrínseca, y el producto final común de estas cascadas activadas es el depósito de fibrina, el cual progresa y ocluye totalmente el flujo coronario, obturando completamente el vaso. Cuando el vaso queda sellado y el flujo cesa por completo, da un síndrome coronario con ST elevado. Y en ese trombo, ¿qué predomina? La fibrina. Entonces, una vez que se ocluye el vaso, ¿qué se altera a continuación? Primero la diástole, después la sístole, después el electro y al último los síntomas. Pero si uno no interviene rápidamente, restaurando el flujo, a los pocos minutos va a empezar la injuria miocárdica. Entonces, se van a fracturar, se van a romper las membranas de los cardiomiocitos injuriados, liberándose sus componentes contráctiles. Se van a liberar las troponinas, por lo tanto, usted cuando haga el dosaje enzimático respectivo, van a encontrar troponinas elevadas. Por eso es que el gol estándar para el diagnóstico de un infarto no son los síntomas. ¿Cuál es el criterio mayor para diagnosticar infarto? La evidencia enzimática de que ha habido injuria miocárdica a través del dosaje de troponinas y que éstas estén por encima del percentil 99, con un incremento y descenso. Aparecen elevarse entre la cuarta y sexta hora y terminan en descender entre el día 10 y el día 14. Y obviamente esto suele acompañarse de síntomas y signos. ¿Cuál es el síntoma principal? El dolor anginoso. Pero a veces no es el síntoma principal, a veces se presenta como disnea súbita, como equivalente anginoso. ¿Qué más? Pero sea un infarto que presenta cuadro clínico, presenta elevación enzimática y también presenta alteración electrocardiográfica. ¿Y cuál es la alteración electrocardiográfica de un infarto? Puede ser ST elevado o puede ser depresión del ST o cambios en la onda T. De esos tres elementos, síntomas o manifestaciones clínicas, enzimas y electro, ¿cuál es el elemento de mayor peso? La elevación enzimática. Porque un electro alterado, si no hay enzimas elevadas, no es infarto. Asimismo, un electro con síntomas típicos de isquemia y no hay enzimas elevadas, no es infarto. ¿Qué es eso? Angina inestable. Por lo tanto, ¿cuáles son las alteraciones electrocardiográficas que nosotros solemos encontrar? Cuando es un ST elevado, suele haber supernivel del ST de 1 milímetro en las derivaciones. Por lo menos tiene que haber dos derivaciones contiguas, dos derivaciones adyacentes que evidencien el ST elevado. Si es más de 1 milímetro, excelente. Hay una excepción a esta regla, que si es B2, B3, o sea, derivaciones precordiales, B2, B3,
es normal o habitual que a veces usted observe un superdesnivel en B2-B3 discreto de 1 milímetro en personas normales. Por lo tanto, en estas dos derivaciones, para que el ST sea significativo, tiene que ser más de 2 milímetros en varones, si es que este tiene más de 40 años, o más de 2,5 milímetros si el varón tiene menos de 40 años. Y si es mujer, en estas dos derivaciones, el supradesnivel para ser significativo tiene que ser más de 1,5 milímetros de supradesnivel. Entonces, hay estas consideraciones si es que usted evalúa B2, B3. Tiene que ser un supradesnivel notorio, no discreto de medio milímetro. Tiene que ser 2, 3 milímetros para arriba para ser significativo. En cambio, si la manifestación es depresión del ST, si la manifestación es depresión del ST, para que esta depresión del ST sea significativa, tiene que ser mayor de 0,5 milímetros en dos derivaciones contiguas, o en su defecto, la T tiene que ser mayor de 1 milímetro de depresión o de negatividad en dos derivaciones contiguas. Y en esas derivaciones tiene que haber R prominente o una relación entre la R y la S mayor a 1. Como por ejemplo acá. Acá hay una T negativa, más de 1 milímetro de profundidad y hay una R que le antecede. Entonces esta T negativa sí es importante, sí es significativa. En cambio acá lo que se evidencia en este esquema es un supradesnivel del SD. Si yo tengo esta evidencia, entonces digo síndrome coronario con ST elevado, oclusión total. Si yo tengo T negativas o depresión del ST, yo digo, síndrome coronario con ST no elevado, oclusión parcial, trombo a predominio de plaquetas. Y acá la oclusión es total con un trombo a predominio de fibrina. Acá vean, paciente viene por dolor de pecho, característico, opresivo, retroesternal, síntomas neurovegetativos, es una persona, un paciente entrado en años con algunos factores de riesgo, diabetes, hipertensión, viene a la emergencia y su diagnóstico de usted es síndrome coronario agudo. Inmediatamente ordena tomar el electro y obtiene esto. B1, B2, B3, el supradesnivel es más de 3 milímetros, sobre todo en B2, B3, y en B4 es más de 5 milímetros, y en B5 ni qué decir. Inmediatamente yo digo, estoy frente a un síndrome coronario con ST elevado. Y como el supradesnivel es B1, B2, B3, la oclusión ha acontecido en la arteria descendente anterior. Pero otro alumno muy curioso y atento dirá, pero doctor, yo también veo supradesnivel en 1 ABL. Sí se ve B1, B2, B3, B4, B5, B6, 1 ABL. Y otro me dirá, pero doctor, yo también veo depresión del ST en 2, 3 ABF. Total, lo que tenemos enfrente, ¿estamos frente a un paciente con síndrome coronario con ST elevado o con un ST no elevado? Porque hay las dos morfologías electrocardiográficas. Cuando hay las dos morfologías, usted debe quedarse con el supradesnivel. O sea, en este caso, este es un síndrome coronario con ST elevado. Y estas depresiones del ST son imágenes en espejo de estos supradesniveles. Estos supradesniveles, cuando usted lo ve desde derivaciones contrapuestas, se ven como infradesniveles. Entonces, atentos a esto. Si hay supradesnivel y infradesnivel, usted se queda con el supradesnivel, porque ese infradesnivel es imagen especular de esos supradesniveles. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto deben tener claro? Lo que ya les mencioné, que hay fluxogramas para identificar. Por ejemplo, si el supradesnivel, la imagen de lesión subepicárdica se ve en B1, B2, B3, y el ST está elevado, más de 2,5 en B1 o en su defecto hay un bloqueo de rama derecha, la obstrucción es a la descendente anterior izquierda proximal. Si el supradesnivel es B1, B2, B3 y concomitantemente hay depresión del ST más de 1 milímetro en 2, 3 ABF, también la oclusión ha acontecido en la descendente anterior izquierda proximal. Y este contexto es el que hemos visto en el electro anterior. Hay supradesnivel B1, B2, B3 y depresión 2, 3 ABF. Acá.
supra es nivel B1, B2, B3, depresión más de 1 milímetro en 2-3 ABF. Por lo tanto, en este electro hay evidencia que hay una oclusión de la descendente anterior en un nivel proximal. Y si la oclusión es proximal, mal pronóstico. Usted tiene que agotar todos sus esfuerzos para tratar de reperfundir, porque lo que se ha ocluido es la arteria más importante del corazón. Si usted no reperfunde ese corazón, el paciente va a quedar con más del 60% del ventrículo izquierdo hipofuncionante. Va a quedar con una insuficiencia cardíaca con muy baja fracción de eyección, con pobre clase funcional. ¿Qué más? Pobre pronóstico, pobre expectativa de vida. ¿Qué otro contexto puede encontrar usted? Que el supranivel esté B1, B2, B3 y en su defecto la depresión del ST sea menos de 1 milímetro o haya una elevación del ST en 2-3 ABF discreta. Cuando hay depresión mínima o supranivel mínimo con ST elevado B1, B2, B3, esta morfología suele tipificar una oclusión del ascendente anterior izquierda, pero un nivel distal. Mejor pronóstico. Mejor pronóstico. Acá. Pero a veces el supranivel usted lo va a encontrar en 2-3 ABF. Y sobre todo, por ejemplo, en este ejemplo. Supradesnivel, usted ve el electro, está en ritmo sinusal, hay supradesnivel en 2, en 3 y en ABF. ¿Qué otra característica ve usted acá? Que el supranivel de 3 es mayor que el de 2. Esto está más alto que esto. Primera premisa. Concomitantemente hay una depresión o infranivel del ST en 1 y ABL, más de 1 milímetro. Segunda premisa. Entonces, eso es lo que vemos acá. Hay una elevación del ST en 3 que es mayor que la elevación en 2. Y concomitantemente hay depresión del ST en 1 y ABL o en ambos mayor de 1 milímetro. Estas dos premisas son ciertas en el electro que les mostré. Por lo tanto, ¿dónde está la oclusión? En la arteria coronaria derecha. En ese ejemplo, la oclusión está en la arteria coronaria derecha. Pero si no son los hallazgos estos los descritos en estas dos premisas, sino por el contrario, la elevación del ST en 1, ABL, B5, B6, y hay depresión del ST discreta en B1, B2, B3, la oclusión ha acontecido en la arteria circunfleja izquierda. ¿Qué más? Cuando hay una oclusión de la coronaria derecha, como en el ejemplo este que les he mostrado, acá la oclusión que uno concluye ha acontecido en la arteria coronaria derecha. Cuando hay una oclusión en la coronaria derecha, usted está obligado a tomar derivaciones a la derecha. Y si hay en esas derivaciones derechas, B3, B4, hacia la derecha, hay elevaciones del ST, entonces usted va a corroborar que la oclusión de la arteria coronaria derecha es proximal y que ha habido extensión generando un infarto del ventrículo derecho. Porque en el lado derecho, cuando usted ha tomado las derivaciones, hay supranivel, por lo tanto, la oclusión de esta coronaria derecha ha afectado también el ventrículo derecho. Por consiguiente, siempre que haya supraniveles en 2-3 ABF, mandatoriamente hay que tomar derivaciones derechas para ver si la isquemia o el infarto se extendió hasta el ventrículo derecho. Coronaria derecha. Bueno, ¿qué otro concepto deben tener claro? Que en los síndromes coronarios con ST elevado es una carrera contra el tiempo. Por eso es que dicen las normas. Una vez que usted identifique, y si usted está, el paciente que llevó a sus manos, y usted trabaja en ese hospital tiene capacidad para hacer angioplastía y colocación de stent,
En menos de 60 minutos usted debe haberlo llevado a la sala de intervencionismo con la sala de hemodinámica y haberle hecho una angioplastía y colocarle un stent. Ese es el tiempo perentorio. ¿Por qué? Porque si usted no hace eso y está divagando y piensa que es una pericarditis, que es una condritis, que ese supranivel no es muy notorio, que puede ser por una pericarditis o un trastorno ventilatorio, etcétera, en 30 minutos empieza la necrosis del su endocardio. Entonces, sigue obviando el diagnóstico, no le achuntó. En 4 horas, la mitad del espesor miocárdico ya se necrosó. Y entre la sexta y 12ª hora, todo el espesor transmural ya se necrosó. Por consiguiente, si usted va a tratar de destapar esa arteria más allá de la hora 12 o de la 12ª hora o de las 12 horas, ya no va a recuperar o rescatar ningún cardiomiocito, porque todo ya va a estar necrosado. Por consiguiente, las horas se cuentan desde donde empezaron los síntomas, no desde que el paciente pisó el hospital o pisó la emergencia. Desde cuándo empieza a contar esa cuenta regresiva hasta las 12 horas. Desde que el paciente dijo, viene con relato a la emergencia. ¿Por qué viene, señor? Yo vengo porque me ha parecido un dolor de pecho intenso, he estado sudando, me falta el aire, no me pasa, pensé que era una indigestión, pero ya tomé saldeando, otro digestivo y nada. ¿Y desde qué hora está usted así, caballero? Bueno, es las 8 de la noche, desde las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora fue más intenso? A las 3, a las 4 me dolió más fuerte. Desde el punto más intenso de dolor y donde en aquel momento de dolor intenso que aparecieron las manifestaciones neurovegetales, ahí es donde la placa, la arteria se ocluyó porque ya el trombo creció hasta ocluir totalmente. ¿Desde dónde se cuenta? Desde el punto de máximo dolor que suele ser coincidente con el momento que presentó manifestaciones neurovegetativas y de ahí empieza a contar. ¿A qué hora le dolió más intensamente y usted vomitó y empezó a sudar frío? Desde las 5 de la tarde, a esa hora me dolió más intenso, pero a las 3 me dolía poco, pensé que se me iba, pero yo tomé agüita, tomé una hierbita, qué sé yo. Pero a las 5 me dolió fortísimo y vomité y he estado sudando y todo débil. Y recién vino mi familiar y me acompañó para venir y es las 8. ¿Cuántas horas de evolución van? 3. Ya va 3 horas de evolución. Por lo tanto, de ahí usted va sumando hasta la hora 12. No se cuenta desde cuando el paciente pisó la emergencia. El paciente ya viene con 3 horas de enfermedad. Y obviamente, hecho lo que ya conversamos, no solamente se le toma el electro, se le pide enzimas, una bioquímica básica para hacer el diagnóstico diferencial, una placa de tórax, perfil lipídico, glicemia, creatinina, gases, electrolitos, perfil de coagulación, porque a veces usted piensa, es un síndrome coronario y es un neumotórax a tensión. Estaba en el programa TBC, una bula que se rompió, neumotórax a tensión. O es un aneurisma disecante de la aorta, hipertenso, tabaquista, se ha disecado la aorta porque ha hecho una crisis hipertensiva y esa disección le genera el dolor de pecho y que le falta el aire y le duele y no se le va. Y es un aneurisma disecante y usted ve un mediastino ensanchado en la placa de tórax. O es un derrame pericárdico masivo y usted toma la placa y es una silueta cardíaca en botellón. Entonces, estos exámenes te permiten o nos permiten hacer el diagnóstico diferencial y no trombolizar pues un aneurisma disecante. Trombolizas eso y se rompe el aneurisma y el paciente hace muerte súbita. Que a veces los supraniveles no son característicos no pocas veces, muchas veces se han trombolizado pericarditis. Van al cateterismo, ninguna obstrucción. ¿Qué era una pericarditis? Que también da supranivel, pero no da ese correlato topográfico, B1, B2, B3, 2,3 ADF, no da un supranivel difuso. Pero a veces el médico de guardia no es muy experto en leer electro y por ahí, oye, supranivel, páseme el alteplase, pásale. Y es una pericarditis. Pasa, a veces ha pasado. Acá está lo que ya les comenté.
Las enzimas que más se utilizan son la troponina T o I. CPK-MB se usa poco, pero también se utiliza. La CPK-MB y la troponina se aparecen entre la cuarta y sexta hora. La CPK-MB vuelve a la normalidad entre las 48 a 72 horas, pero las troponinas tienen una curva más prolongada y vuelven a la normalidad entre el día 10 y el día 14. Acá está. ¿Qué hace usted? Hace controles enzimáticos desde el ingreso a la emergencia y de base haciendo seguimientos cada 3 a 6 horas, por lo menos las primeras 48 horas. ¿Qué más? Entonces, en esta primera instancia estamos abocándonos solamente a los ST elevados. Si usted está frente a un ST elevado, ya identificó la arteria con el electro, sabe cuál es la arteria responsable. ¿Y qué hace usted? Acá hay varias opciones. Que usted esté trabajando. En 10 minutos usted ya tiene un electro. Entonces, ya tiene un electro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que usted puede estar trabajando en un establecimiento que sí tiene sala de hemodinámica y tiene la logística para hacer un intervencionismo coronario percutáneo, una angioplastía y colocación de un stent. 10 minutos ya está el electro y la angioplastía ya está hecha. En menos de 60 minutos usted está pasando la guía y destapando la arteria. Ese es el mundo ideal, acá. Que todos los centros del hospitales o centros del Perú tengan laboratorio de hemodinámica con la logística del caso, el personal entrenado, y en una hora el paciente está reperfundido, con la obstrucción solucionada y con su stent colocado, restablecido el flujo en esa arteria coronaria. Ese es el mundo ideal. Pero obviamente en ningún sistema de salud, ni el de los países más avanzados del mundo y desarrollados del mundo, hay esta logística. No hay. No es razonable pues que en Alaska y en el valle o en Canadá para el fondo, en el valle del Yukon para adentro, en un hospital de nivel 1 o 2, haya pues un laboratorio de hemodinámica con cardiólogos. Ahí no está, pues la mano de obra especializada está en las grandes ciudades. Entonces, esta logística solo está en las grandes ciudades, nada más. ¿Qué es lo del mundo real? Esto de acá, donde el paciente, usted lo diagnostica, en 10 minutos le toma el electro, pero su centro no tiene intervencionismo coronario. Y esta es la estrategia que va mejor. Los resultados son mejores, por lejos mejor que la fibrinolisis. Pero si su centro no tiene intervencionismo coronario, ¿qué es lo que se debe hacer? Usted debe hacer lo siguiente. Usted tiene hasta 2 horas, o sea, 120 minutos, para al paciente llevarlo hacia un centro que sea hasta un hospital de mayor resolución que sí tenga intervencionismo coronario percutáneo. Y en menos de 90 minutos, una vez que usted lo trasladó, menos de 2 horas debe demorar ese transporte, y una vez llegado a ese hospital de mayor resolución, tiene hasta menos de 90 minutos para desobstruir, dilatar y colocar su stent. Pero si ese transporte, ese desplazamiento hacia ese otro hospital de mayor resolución le va a tardar más de 120 minutos, o sea, más de 2 horas, no lo lleve. Cada 2 horas es muchos cardiomiocitos que va a perder. Por lo tanto, usted no lo desplaza, le aplica un fibrinolítico. En 10 minutos usted lo fibrinolizó, porque los fibrinolíticos ahora se administran en bolo. Le administra un bolo y listo. Y una vez que lo fibrinolizó, ya usted lo tiene que enviar, tiene hasta 24 horas para que ese paciente fibrinolizado, tiene usted hasta 24 horas para enviarlo a un hospital
que sí tenga intervencionismo para que le hagan un cateterismo y vean, oye, la lisis que usted hizo ayer sí ha sido exitosa porque la arteria está patente. Entonces, ese es el fluxograma que se utiliza en los sistemas de salud de todos los países del mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo más frecuente? ¿Cuál es el contexto más frecuente por lejos en todos los sistemas de salud? Este de acá. Establecimientos sin intervencionismo coronario. Y si su establecimiento está cerca a uno de mayor resolución y usted en el desplazamiento, sea en ambulancia, sea en, en helicóptero ambulancia o en lancha rápida, lo que fuera, va a demorar menos de 2 horas, llévelo a ese hospital y que le hagan angioplastía, eso es mejor. Pero la mayor parte del mundo no tiene esa logística, el desplazamiento es muy lejano, tarda mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace más en el mundo? Fibrinolisis. Eso es lo que se hace más. No siendo lo ideal es esto. Acá está algunas cosas, algunos tiempos importantes cuando usted está frente a un ST elevado. El electro debe estar en menos de 10 minutos. ¿Qué más? ¿Qué más? Si el paciente llega a un establecimiento que sí tenga intervencionismo coronario, su sala de hemodinámica, en menos de 60 minutos debe estar hecha la angioplastía. Y otro tiempo es importante, que si usted va a lisar un ST elevado, en menos de 10 minutos tiene que estar lisado. ¿Por qué? Porque se utilizan bolos ya no es infusiones continuas. ¿Qué más? Una vez fibrinolizado, ¿cuánto tiempo espera usted que el fibrinolítico, que en bolo que usted administró en menos de 10 minutos, cuánto tiempo espera que haya terminado de lisar ese trombo? 60 a 90 minutos. Desde el inicio de la lisis, ¿en qué momento se evalúa? Oye, administramos el tenecteplase en bolo o reteplase en bolo. Antes de administrar tomamos un electro. ¿Cuándo tomamos el electro de control? 60 a 90 minutos después. Y vemos el supraesnivel. Si el supraesnivel cayó más del 50%, decimos la lisis ha sido exitosa. Obviamente no solo cae el supraesnivel, también se atenúan o se alivian los síntomas. ¿Qué más? Y una vez que usted hizo su fibrinolisis, ¿cuál es el método ideal para ver si fue exitosa? No es ver el electro a los 60, 90 minutos, sino es hacer una angiografía, hacer un cateterismo. Por lo tanto, ¿hasta cuánto tiempo tengo yo una vez fibrinolizado? Hasta 24 horas. Dice la lisis, tengo que hacer un cateterismo para ver si realmente se destapó parcial o subtotal o completamente esa obstrucción. Y tengo hasta 24 horas para someterlo a una angiografía coronaria. Acá, por lo tanto, ¿qué se utiliza más? La fibrinolisis, por cuestiones de logística. ¿Ya? ¿Cuándo se fibrinoliza? Cuando hay ST elevado, pues en 2 o más derivaciones contiguas, según los parámetros ya comentados en las tapas. ¿Hasta qué tiempo? Hasta las 12 horas. Obviamente, para fibrinolizar, preferible que sea un paciente relativamente joven, menos de 75, porque si es muy añoso, los pacientes muy añosos pueden hacer hemorragia intracraneal con un fibrinolítico. Y también cuando fibrinolizar, cuando hay un bloqueo de rama izquierda de reciente aparición y síntomas de infarto. Esos bloqueos de rama izquierda no siempre son inocuos. Si son de reciente aparición y van con síntomas de infarto, también es un criterio de fibrinolisis. Entonces, ¿cuál fue la primera estrategia de reperfusión en los ST elevados? Siempre fue la fibrinolisis, es lo que primero apareció, desde los 1980 y tantos, del 82 para acá. Pero en los 90 apareció la angioplastía y stents. Y ambas estrategias de reperfusión al final se compararon en distintos estudios que no viene al caso abundar en esto porque está largamente demostrado que la angioplastía es superior a la fibrinolisis tanto en el corto como en largo plazo.
¿Por qué? Porque hay menos riesgo de hemorragia sistémica y cerebral, menos reinfarto, menos eventos cardiovasculares adversos, menos muerte. ¿Qué más? Los resultados son mejores, la permeabilidad es mejor, menos reclusión, queda una mejor función del ventrículo izquierdo. Entonces ya se comparó la angioplastía versus la fibrinolisis en morado y la angioplastía en celeste. Menos muerte, menos shock, menos reinfarto, menos stroke, menos hemorragias intracraneales en general. La angioplastía es mejor, mejores resultados, menos complicaciones. Eso es lo ideal hacer. Eso es lo ideal hacer, pero es obvio por las limitaciones logísticas, que es natural, no toda esa logística se puede instaurar pues en cada villorrio. Costo-beneficio no es rentable. Que un sistema de salud ponga esa logística en cada distrito o provincia es insostenible para cualquier economía. Por lo tanto, ¿con qué se fibrinoliza en la actualidad? Los primeros fibrinolíticos fue la estreptoquinasa, después aparecieron los de segunda generación, que es el asteplase, que estos se pasaban en infusión, se pasan en infusión en 90 minutos. Esto, la estreptoquinasa en 30 minutos y esto en 90 minutos. En cambio, los de tercera generación como el reteplase y tenecteplase se pasan en bolo. Acá está. Según el peso, cuánto es el bolo de tenecteplase y de reteplase. El alteplase se pasa a un bolo de 15 miligramos, después 60 minutos de una infusión a 0,5, hasta 35 miligramos en una infusión en 60 minutos y después 50 miligramos en 30 minutos. O sea, en realidad la fibrinolisis con alteplase demora 90 minutos. Y en los tiempos actuales, aunque en el Perú todavía se utiliza alteplase bastante, porque es un poco más económico, pero en el Perú también hay tenecteplase. Y esto sí se administra en bolo. Por ejemplo, en el sistema de salud chileno, todos los ST elevados se fibrinolizan con necteplase, en bolo, con tenecteplase. En cambio, en el Perú todavía estamos en la época del alteplase, no debiendo ser así. ¿Qué más? Algunas contraindicaciones, sobre todo, apréndase las absolutas. Cuando no trombolice, si el paciente ha tenido una hemorragia intracraneal previa, un ACV hemorrágico previo o un ACV isquémico en los 6 meses previos, que tiene neoplasias o malformaciones arteriovenosas cerebrales, traumatismo, cirugía, lesiones craneales importantes en el mes previo, hemorragia gastrointestinal en el mes previo. ¿Qué más? Disecciones de aorta, punciones no comprensibles en las últimas 24 horas, como una biopsia hepática, una punción lumbar. No trombolice, porque va a generar usted sangrado copioso. Y hay unas contraindicaciones relativas como hipertensión, enfermedad hepática, endocarditis, úlcera péptica, accidentes isquémicos en los 6 meses previos, o sea, TIA nomás, porque otra cosa es un stroke isquémico y otra cosa es TIA, algo que se recupera completamente. Gestantes también es una contraindicación relativa nomás, relativa, no absoluta. ¿Cuáles son los criterios de reperfusión? ¿Cómo usted sabe que su ST elevado usted lo ha fibrinolizado y esta ha sido exitosa? El criterio mayor es que el superdesnivel caiga un 50%. O sea, ese superdesnivel baja la mitad a más. Otro, que el dolor cese. Otro criterio, que aparezcan arritmias de reperfusión como ritmo ventricular acelerado, bradicardia, generalmente ritmo ventricular acelerado. Pero de estos tres, ¿cuál es el criterio mayor? Que el supradesnivel se reduzca más del 50%. Y en un ST elevado, como en todos los ICAS, morfina para atenuar el dolor, oxígeno, ya mencionamos, si la saturación es menos de 90, del oxígeno para llevar a saturaciones de más de 90, por lo menos las primeras 6 horas, nitratos sublinguales, disolvir sublingual cada 5 minutos por 3 veces, o en su defecto, usar nitroglicerina endovenosa para atenuar el dolor. También se puede usar si es que el paciente presenta congestión pulmonar o está muy hipertenso. Le puedo dar nitroglicerina endovenosa.
Precauciones con el uso de nitratos, ya sea en tabletas o en infusión. No dar si el paciente está hipotenso. No dar si el paciente está bradicárdico. Y no dar si el paciente ha tomado inhibidores de fosfodiesterasa, que está muy de moda en todos los adultos entrados en años, sobre todo ya por fines recreacionales inclusive. Entonces, sobre todo se ha recibido sildenafil o tadalafil en las últimas 24 horas para sildenafil o en las últimas 48 horas para el tadalafil. Se le da aspirina de carga 160 a 325 miligramos. Se da beta bloqueantes también, se da beta bloqueantes sobre todo tempranamente, o sea, en las primeras 24 horas, porque puede generar un beneficio no grandísimo, pero sí relevante, sobre todo si el paciente está estable. No le vamos a dar beta bloqueantes si el paciente está haciendo edema agudo de pulmón o hipotenso. ¿Qué más? Esto ya lo comentamos, aspirina. Y obviamente clopidogrel también se debe dar, pero el clopidogrel se va a dar siempre y cuando el paciente va a ser sometido a intervencionismo coronario. ¿Cuándo le doy 600 miligramos? A mi paciente es un ST elevado y le voy a hacer angioplastía, le voy a poner stent. No solo aspirina tiene que recibir. Si lo voy a llevar a hacer una angioplastía y le voy a poner un stent que es un cuerpo metálico extraño que se puede trombosar, le tengo que dar una carga de 600 de clopidogrel. Y también lo tengo que anticoagular con enoxaparina. Perdón, con heparina o en su defecto con enoxaparina. ¿Y por qué le doy dos antiagregantes y encima un anticoagulante? Porque el estén es un cuerpo extraño que tiene un efecto protrombótico inicial. Por lo tanto, tengo que anticoagular y antiagregar doblemente si mi paciente va a ir a un intervencionismo coronario percutáneo, porque eso es lo ideal, hacer la angioplastía y poner un stent. Entonces, mi paciente que va a ponerse un stent tiene que ir con doble antiagregación más un anticoagulante, para que el stent no se trombose. Para eso es. Pero a veces mi centro pues no cuenta con un laboratorio de cateterismo porque ejerzo en el hospital de San Juan de Lurigancho o de alguna otra provincia. Solo es un materno infantil que se hacen cesáreas y cosas y por ahí apéndices, pero no hay un laboratorio pues, de intervencionismo cardíaco. Por lo tanto, yo sé que mi paciente tomo el electro ST elevado, identifico la arteria, todo está bonito. Le doy morfina, le doy oxígeno, le doy nitratos, le pregunto si tomó Viagra, ya, hasta ahí estoy bien. Hoy no tengo acá no hay. Oye, ¿hay 2 horas para llevarlo a otro hospital? Claro, si está en Lurigancho lo puedo llevar a la Almenara porque tiene salud o al Incora, igual en el tráfico de Lima, ¿se puede salvar las 2 horas? Lo puedo llevar, pues, ¿no? Pero si es hora punta, difícilmente la haga. Por lo tanto, si mi centro no cuenta con un laboratorio de cateterismo y me voy a tardar más de 2 horas en llevarlo a otro establecimiento de mayor resolución, inmediatamente yo tengo que darle un fibrinolítico. Y una vez que lo fibrinolicé, a los 90 minutos le tomo un electro a ver si fue exitosa y tengo hasta 24 horas, entre 3 a 24 horas para hacerle una coronariografía y ver si mi fibrinolítico destapó la arteria plenamente o quedó una obstrucción residual. Porque a veces la lisis es parcial, el trombo estaba oclusivo, lisa y queda una obstrucción de 60-70%, que es significativa. ¿A qué hago? Inmediatamente, al día siguiente, lo fibrinolicé ayer, hoy día le estoy haciendo el cateterismo de control para ver qué tal éxito tuve. Oye, estaba ocluida, pero ahora mira, ha quedado una obstrucción de 60%. No, eso sí, mejor le pongo un stent. A eso se llama la estrategia fármaco-invasiva. Lo fibrinolizo y tengo 24 horas y le hago una angiografía coronaria. Queda obstrucción residual. Póngale un stent más al día siguiente. ¿Y a qué se llama angioplastía de rescate? Cuando mi fibrinolisis fracasó. Doy mi fibrinolítico, a los 90 minutos tomo el electro, sí, igual o peor.
el supra-desnivel no bajó nada y le sigue doliendo el pecho. Ah, ¿sabe qué? La fibrinolisis ha sido frustra. Tengo que hacer una angioplastía de rescate. Estuve en el hospital de Urigancho, ambulancia. Llévelo al Almenar, al 2 de mayo, donde haya previa coordinación, obviamente. Va el paciente, la lisis fracasó y usted tiene hasta 12 horas de empezados los síntomas para hacerle una angioplastía, dado que su lisis fracasó. ¿A eso qué se llama? Angioplastía de rescate. Y tiene un plazo de 2 horas para hacerse desde empezados los síntomas, por cierto. Entonces, ¿qué les dije? La fibrinolisis es lo que más se utiliza porque es lo más disponible. Obviamente, si hay un tiempo prolongado para llevar a otro establecimiento de mayor resolución, haga fibrinolisis. A veces usted está en un hospital que sí tiene angioplastía, pero el cardiólogo intervencionista, para venir al hospital porque no estaba de guardia, está de retén, se va a tardar más de 90 minutos. Pues. Va a llegar de acá a 3 horas porque está en su casa de playa por Asia, Cañete, qué sé yo, León dormido. Ah, me voy a demorar más de 90 minutos en que llegue el cardiólogo. Acá sí está la máquina. Igual se le hace fibrinolisis y cuando llegue de acá a 3, 4 horas se le hará, o mañana o en la noche se le hará una angiografía coronaria y ver, oye, esa lisis fue exitosa y si fue parcial, se le pone un stent. ¿Cuándo se prefiere fibrinolisis? Cuando los síntomas tienen poca data de evolución, pocas horas de evolución. El trombo no está tan maduro, no está tan compacto. Por lo tanto, cuando tiene pocas horas de evolución, el trombo está fresco, no se ha compactado y es fácil de lisar. Pero si los síntomas están en la hora 8, 9, 10, hay muchas horas, el trombo se compactó y es más probable que su lisis fracase. La angioplastía se hace si en su establecimiento hay la logística para hacerla y usted se va a tardar menos de 90 minutos en destapar esa arteria. Si el paciente está inestable, es añoso y tiene riesgo de sangrado intracraneal, está en falla cardíaca, está inestable, los síntomas ya pasaron las 3 horas, va por las 6 horas, es preferible hacer angioplastía. En resumen, ¿qué es mejor? Hacer angioplastía. Eso es mejor. Pero, como les reitero por enésima vez, esa logística es poco disponible en sistemas de salud precarios como el nuestro. ¿Qué más? Ahora nos abocamos a hablar de los síndromes coronarios con ST no elevado. Y básicamente, ¿qué dijimos? Los síntomas son similares, dolor intenso, manifestaciones neurovegetativas. Si usted toma un electro, hay depresión del ST o T negativo, o en su defecto, el electro es normal. El electro sale normal. Por lo tanto, un electro normal no me excluye el diagnóstico de infarto ni de síndrome coronario agudo. Hay infartos con electros normales. Hay síndromes coronarios agudos con electros normales. Lo que no hay es infarto con troponinas negativas. Eso no existe. Eso no es infarto. Placa inestable, fractura, se expone el núcleo o core lipídico, primera línea de hemostasia, plaquetas, segunda línea, más plaquetas, y la oclusión queda siendo parcial, quedando lumen remanente. Queda el lumen remanente. Por lo tanto, la oclusión no es total. Tomo un electro, obtengo esta imagen o el electro es normal. Por lo tanto, ¿qué se hace ahí? Mi diagnóstico es síndrome coronario con ST no elevado. No hay obstrucción total, es parcial, hay lumen remanente, por lo tanto, yo no tengo esa premura, esa urgencia de, tengo hasta 12 horas y cuanto más temprano es mejor, tengo que destapar esa arteria como pasa con los ST elevados. Acá, tranquilo, no hay la urgencia, no tengo un tiempo perentorio, entonces
¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi diagnóstico fue síndrome coronario con ST no elevado. Lo primero que se hace, lo primero que se hace es estratificar el riesgo del paciente. ¿Cuánto riesgo tiene, cuán elevado es el riesgo de este paciente con este síndrome coronario? Y hay dos scores que se utilizan, el de Grace o el score de TIMI. El score de TIMI también se puede utilizar. Hay un score de TIMI para ST elevado. Básicamente me va a valorar muerte por toda causa a los 30 días. En cambio, el score de TIMI en angina inestable o ST elevado me valora muerte por toda causa o infarto o revocación urgente a las 14 días. Y el score de Grace también se utiliza en ST elevado y en ST no elevado. Entonces, pero en ST no elevado se utilizan estos dos scores. Y el Grace valora estos parámetros, la edad, el KIB, la presión sistólica, frecuencia cardíaca, depresión del ST, parada cardíaca durante el ingreso a la emergencia, incremento de la creatinina sérica y troponinas elevadas. Y el score de TIMI valora la edad, la presencia de 3 o más factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, enfermedad coronaria conocida, que tenga una obstrucción más del 50% en un cateterismo previo, depresión del ST más de medio milímetro, eventos de angina, más de 2 episodios de angina en las 24 horas previas, uso de aspirina previa en la semana previa, elevación de troponinas o CPKMB. Cada ítem puntúa 1. Entonces, dependiendo del score que yo utilice, a mi paciente le va a corresponder un riesgo, porque hay una puntuación. Entonces, si mi paciente, sea el score de Grace o el score de TIMI, me sale que es un paciente de muy alto riesgo y está inestable, y mi paciente es un síndrome coronario con ST no elevado. Mi paciente viene en shock o viene con signos y síntomas de falla, incluye que le ha aparecido un soplo de insuficiencia o está en edema agudo de pulmón, crepitando, uñas cianóticas, saturando 85%, o presenta angina refractaria, o está inestable hemodinámicamente, hipotenso, con bajo gasto urinario, o ha presentado taquicardias ventriculares, o ha sido recuperado de una fibrilación ventricular. O sea, es un paciente de muy alto riesgo, urgente. En menos de 2 horas usted debe hacerle un cateterismo, una angiografía coronaria. Pero si mi paciente no es de muy alto riesgo, solo es alto riesgo, porque el Grace me salió más de 140. Más de 140. ¿Y qué más? Hay elevación de las troponinas y hay alteraciones del ST. El Grace más de 140, troponinas positivas y depresión del ST. Es un paciente de alto riesgo. Encima del Grace más de 140. Se le tiene que hacer una angiografía coronaria. En menos de 24 horas ya debe estar hecha la angiografía. Pero si el riesgo es intermedio según el score que haya utilizado, si utilicé Grace, va entre 109 a 140. No hay síntomas isquémicos en curso, el paciente está estable y las troponinas están decreciendo, de bajada ya. Se le hace una angiografía, pero puede ser hasta las 72 horas. Pero si mis scores que apliqué, me sale que es un paciente de bajo riesgo, porque el Grace me salió menos de 109 o el TIMI menos de 2, ya no hay síntomas en el paciente. Las troponinas están negativas, han salido por debajo del percentil 99. Y el diagnóstico ha sido angina inestable porque no había elevación de troponina. Entonces es un paciente de bajo riesgo. Y no hay alteraciones del ST, es un paciente que está muy estable. En estos pacientes, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer son dos opciones. O lo estratifico no invasivamente con pruebas no invasivas, como que una angiotomografía de coronarias, o le hago una resonancia para valorar perfusión, o una perfusión con radioisótopos, una gammagrafía.
Y esa es una estrategia de estratificación no invasiva. ¿Qué se utiliza más? Angiotomografía de coronarias. No hay placa significativa, se la da de alta y ya no se le hace angiografía. Dependiendo de qué obtenga usted en esas pruebas no invasivas, si estas pruebas salen normales, haré de alta y no haga angiografía, porque es un paciente de bajo riesgo. Entonces, ¿qué más? Entonces, ahora, ¿qué hace usted con el paciente si es de muy alto riesgo? Alto riesgo, muy alto riesgo. Usted tiene que hacerle un cateterismo cardíaco muy urgente o urgente. Y dependiendo de los hallazgos en la angiografía coronaria, oye, si hay obstrucción de un solo vaso, ponga un stent. Esa estenosis de tronco severa más un vaso más, haga cirugía de bypasses. Esa enfermedad multivaso, 3 vasos ocluidos, haga cirugía de bypasses. Esa oclusión de la área proximal, haga cirugía. Son vasos distales y no están comprometidos la descendente anterior proximal, haga intervencionismo coronario con stent. Dependiendo de los hallazgos anatómicos, cuántos vasos estén obstruidos y si son abordables por angioplastía o es indispensable hacer cirugía ya en una discusión de Heart Team de equipo cardiovascular multidisciplinario entre cirujano cardiovascular, cardiólogo intervencionista y cardiólogo clínico, se decide, viendo la anatomía coronaria que se va a obtener en las angiografías respectivas, a este paciente mejor hacerle bypass. Tiene obstrucciones en la área proximal. También está el tronco, la circunfleja. No vas a estar poniendo, alambreando todo el árbol coronario, eso es imposible. Opere usted, va a operación. Entonces, cada caso se discute para ver qué es mejor, ponerle stents o hacerle cirugía de bypass. Entonces, lo de alto riesgo con los ST no elevados de alto riesgo, se los anticoagula, se le da aspirina, clopidogrel, beta-bloqueante, nitrato, se le hace angiografía coronaria y dependiendo de los hallazgos en esta angiografía, se revasculariza, ya sea con bypasses o con intervencionismo coronario percutáneo y colocación de stents. Acá está, en los de muy alto riesgo, en el cual hay que hacer un cateterismo en menos de 2 horas, no se le da clopidogrel. Se los anticoagula, sí. Pero, ¿por qué no se les da? Porque el paciente es muy probable que vaya a cirugía de bypasses. Y si mi paciente que va a cirugía de bypasses ya va con aspirina, porque una vez que le hice el diagnóstico de síndrome coronario, ya le di morfina, le di oxígeno, le di aspirina y le di nitratos sublinguales. Pero si le voy a dar clopidogrel, que mi paciente que está muy inestable y la anatomía me salió que es tributario de hacer cirugía de bypasses, porque es multivaso, que vaya con 2 antiagregantes va a ser fatal, porque la cirugía va a sangrar demasiado, porque ir con aspirina y clopidogrel, eso va a sangrar una barbaridad. Por lo tanto, en los de muy alto riesgo no se les da, solo se lo deja con aspirina, porque hay una elevada probabilidad que acabe en cirugía a tórax abierto. La heparina se puede revertir con sulfato de protamina, tiene su antídoto, por lo tanto se le da, va a la sala, se lo revierte con sulfato de protamina. Acá en los pacientes de alto riesgo con CRES por encima de 140, se le da nitratos, nitroglicerina, propanolol, ¿qué más? Clopidogrel de carga, se le da solo si es que usted le va a hacer intervencionismo coronario percutáneo y después se le da 75 miligramos de clopidogrel al día. Entonces, la carga de clopidogrel solo se da cuando usted va a colocar un stent. Ahí se da dosis de carga. ¿Qué más? Una vez que al paciente se le revascularizó, ya sea con intervencionismo coronario o con cirugía de bypasses, ¿con qué medicación se lo deja al paciente? Siempre doble antiagregación, estatinas a dosis altas
ecocardiograma al ingreso y antes del alta, electro cada 8 horas los 2 primeros días y luego un electro al día hasta el alta. Y respecto a la antiagregación plaquetaria en los pacientes con síndrome coronario agudo, yo les mencioné que había varios antiagregantes plaquetarios, pero el que siempre va y es un bolo fijo en todos los manejos es la aspirina. Siempre va el ácido acetil salicílico. Sea la estrategia de revascularización que yo utilice, siempre va el ácido acetil salicílico. Por ejemplo, mi paciente con síndrome coronario agudo, fue un ST elevado o un ST no elevado. Y la decisión que tuve, si es ST elevado, obviamente la decisión es hacer intervencionismo coronario, o sea, angioplastía. Y si es ST no elevado y la anatomía me salió para hacer angioplastía, la hago angioplastía. Si mi paciente con síndrome coronario, sea elevado o no elevado, la conducta a seguir es hacer intervencionismo coronario, se da aspirina, y esta aspirina, ¿qué es mejor? ¿Asociarlo a clopidogrel? No, es mejor asociarlo a ticagrelor o a prasugrel. El clopidogrel solo se usará si el ticagrelor o prasugrel no están disponibles o son contraindicados o no son tolerados, porque ya se han hecho las comparaciones. Aspirina con ticagrelor y aspirina con prasugrel es mejor que aspirina con clopidogrel cuando usted coloca stents, sea ST elevado o sea ST no elevado. Es mejor, pero son antiagregantes plaquetarios más costosos. Tienen mejores resultados, menores tasas de restenosis, mejores resultados. Son mejores. Pero si la estrategia de revascularización en su paciente que usted diagnosticó síndrome coronario agudo, y la estrategia usted fue hacerle cirugía de bypasses, porque eso salió en el cateterismo, que es mejor hacerle cirugía de bypasses, de aspirina y asócialo a ticagrelor o a clopidogrel. ¿Qué más? Inicie el ticagrelor o el clopidogrel en el posoperatorio, cuando sea seguro usarlo. Entonces, cuando hay cirugía de bypasses, usted aspirina con clopidogrel o aspirina con ticagrelor. ¿Qué se usa más en el Perú? Aspirina con clopidogrel porque el ticagrelor es más costoso. Pero cuando el paciente tiene un stent, a veces uno le dice al paciente, trate de hacer un esfuerzo y use ticagrelor por lo menos un año, porque ese es el tiempo en promedio, 6 meses a un año, hasta que el stent se endotelice y quede ya inserto dentro de la pared de la arteria coronaria y ya está endotelizado. Que si su síndrome coronario, la estrategia suya, no usted, su intención es no hacer una evaluación invasiva, o sea, usted no le va a hacer cateterismo, no le va a hacer cateterismo a de aspirina y ticagrelor. Esta asociación tiene mejores resultados que aspirina y clopidogrel. Usted no planificó una estrategia invasiva. Usted no le va a hacer cateterismo, ni le va a poner no, no lo va a tocar al paciente. Para usted es un manejo médico nomás. No le va a hacer cateterismo ni aspirina ticagrelor. Pero si no hay ticagrelor, asócielo con clopidogrel. Y eso es lo que más se hace en el Perú, aspirina, clopidogrel. Pero si su estrategia suya, el caso suyo fue un infarto ST elevado y usted lo fibrinolizó al paciente, y usted lo fibrinolizó, usó un fibrinolítico, usted tiene que dar aspirina con clopidogrel. ¿Por qué? Porque al haber dos antiagregantes, hay un riesgo de sangrado. Pero si usted va a agregar un fibrinolítico, el riesgo de sangrado va a ser mayor aún. Por lo tanto, si usted va a fibrinolizar, usted
solo de aspirina y clopidogrel. Nunca asocie, si usted va a usar un fibrinolítico o ha usado un fibrinolítico, no vaya a asociar ticagrelor o prasugrel, porque ahí sí el riesgo de sangrado se va a multiplicar exponencialmente. Por eso, si hay fibrinolisis, prasugrel y ticagrelor no se debe usar. Esto se utiliza cuando usted va a colocar un stent nomás. Pero si usted solo se va a quedar solo con fibrinolisis, de aspirina y clopidogrel nomás. Y acá están las dosis, que no tiene la dosis de carga de la aspirina 163,25 de un mantenimiento de 100, el clopidogrel la carga es 300 a 600 y usted va a poner un stent y mantenimiento 75 al día. El prasugrel, la dosis de carga es 60 oral. Cuando hace el intervencionismo, el mantenimiento es 10, dependiendo del peso, 10 miligramos al día o 5 miligramos al día si tiene poco peso y es muy añoso. Y el ticagrelor, la carga es 180 miligramos y después el mantenimiento es 90 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día. Las dosis de los antiagregantes. Y los anticoagulantes, que también es, oye, ¿qué le doy? Enoxaparina. El paciente que tiene un intervencionismo coronario se debe anticoagular porque hay un stent, es un cuerpo extraño y eso se va a trombosar. Que aún hay espacio para la heparina sódica, sí, aún se utiliza, aún se utiliza. Por ejemplo, las dosis de carga son estas, 60 unidades por kilo, máximo 4.000 unidades, después se deja una infusión de 12 unidades por kilo, máximo 1.000, y se va haciendo un seguimiento midiendo el tiempo de parcial de tromboplastina activado que esté en un rango de 60 a 80 segundos. Si usted va a hacer un intervencionismo coronario percutáneo y va a colocar un stent, usted da el bolo y empieza después, aparte del bolo, 70 a 100 unidades por kilo, bolo inicial, y después mantiene esta infusión hasta obtener estos tiempos de coagulación, entre 250 a 300 segundos. Y eso se hace un seguimiento con dosajes de perfiles de coagulación hasta obtener estos tiempos. Por eso es que el manejo de la heparina sódica es engorrosa. Se da en infusión, se da en bolo, después hay que hacer un seguimiento del nivel de anticoagulación. Por eso es que aparecieron estos nuevos anticoagulantes. Pero si usted no está haciendo intervención coronaria, sino ha dado un fibrinolítico, la carga de heparina sódica es 60, máximo 4.000, la infusión 12 unidades por kilo por hora, máximo 1.000, hasta rangos de tiempo parcial de tromboplastina. O sea, en intervención de fibrinolisis se puede usar heparina sódica en ambos escenarios. Si usted pone un stent, sí. Se puede usar un fibrinolítico, también se puede usar heparina sódica. Pero vean ustedes que el manejo es engorroso. Tiene que tener usted una enfermera parada en la bomba de infusión, controlando la infusión y sacando sangre cada rato para ver que el nivel de anticoagulación esté en rangos terapéuticos. Y eso es engorroso. Se requiere un personal que esté ahí abocado a esa bomba de infusión. Por eso es que aparecen los nuevos anticoagulantes. Por ejemplo, el Vivalirudin. ¿Cuándo se utiliza el Vivalirudin? Para fibrinolisis, no. Solo se utiliza cuando hay intervencionismo coronario. Estas son las dosis. No es necesario que se aprendan las dosis en bolo y las dosis por kilo por hora en infusión. Entonces, ¿qué deben de saber? Que el Vivalirudin se utiliza solo cuando usted va a colocar stents. Y que hay que tener alguna consideración si el paciente tiene algún grado de insuficiencia renal y la depuración está por debajo de 30. En todo caso, usted baja la infusión a 1 miligramo por kilo por hora, porque empezó usted con 1,75 miligramos. Si hay algún grado de insuficiencia renal, hay que reajustar la dosis. Solo se utiliza cuando usted coloca stents. Enoxaparina, también al igual que la heparina sódica, se utiliza en intervencionismo coronario cuando usted coloca stents o en su defecto cuando usted administra un fibrinolítico, en los dos escenarios. Su manejo, su posología es un poquito más fácil que la heparina sódica porque no requiere de bomba de infusión, simplemente se coloca subcutáneamente cada 12 horas.
Precauciones si hay insuficiencia renal, hay que tener alguna precaución. ¿Qué más? El Fondaparinux. El Fondaparinux solo se utiliza si usted ha usado fibrinolíticos. No se utiliza en intervencionismo coronario percutáneo y stents. Dosis 2.5 miligramos subcutáneo al día. Ajá. ¿Qué dice acá? El Fondaparinux no debe ser usado si usted hace intervencionismo coronario percutáneo, porque hay un riesgo de trombosis del stent y del catéter. Estas son las dosis endovenosas y contraindicados si hay depuraciones por debajo de 30. Entonces vean las consideraciones que hay que tener. Fondaparinux se utiliza para hacer colocaciones de stent, no. Bilirubin solo se utiliza con stents. Y heparina sódica y enoxaparina se utiliza en ambos escenarios, sea que usted va a fibrinolizar o sea que usted va a colocar, hacer una angioplastia y colocar un stent. ¿Quién tiene mejor posología para manejar? La enoxaparina, más fácil de manejar. ¿Y al alta qué se le da al paciente? Bueno, ya lo estentaron, se fue con 1 o 2 stent o se fue con su cirugía de bypass, es lo que haya correspondido al paciente. Se le da aspirina de mantenimiento, clopidogrel. Obviamente, si se fue con stent es mejor que vaya, si fue con stent es mejor que vaya con aspirina y ticagrelor o aspirina y prasugrel. ¿Qué más? Un betabloqueante, sobre todo si la fracción es menos de 40, se prefiere metoprolol, atenolol o carvedilol. Acá hay un error. No debe ser atenolol, debe ser bisoprolol. Acá hay un error tipográfico. Acá borren ustedes, no es atenolol, es bisoprolol. O carvedilol si la fracción es menos de 40. El atenolol se puede usar si la fracción es más de 40 o si la fracción de eyección ha quedado normal. Inhibidores YECA o ARA2 si el paciente tiene diabetes, insuficiencia cardíaca o es hipertenso o baja fracción de eyección. Espironolactona, 25 miligramos al día si la fracción es baja. Estatinas, simvastatina o atorvastatina, 80 miligramos al día. Y ahora en la actualidad, si queda con baja fracción de eyección, se debe dar dapaglifosina. Acá faltó agregar ese texto acá. Si mi paciente infartado queda con baja fracción de eyección y se entiende por baja fracción de eyección menos de 40, se debe dar dapaglifosina en inhibidores de SGLT2, dapaglifosina 10 miligramos al día. También se debe dar en baja fracción de eyección. De las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones más temidas cuando mi paciente tiene un síndrome coronario agudo? Las complicaciones eléctricas, porque son las responsables de la muerte súbita del paciente, de que el paciente no llegue a los servicios de salud, dado la inestabilidad eléctrica que va a acontecer. Y eso acontece más en las primeras 24 horas, por eso al paciente se lo pone en unidades de cuidados coronarios con monitoreo electrocardiográfico continuo las 24 horas. El paciente también puede hacer no solo fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida, puede hacer bradicardia porque el paciente hace bloqueos. Puede ser bloqueos de alto grado, bloqueo MOVI 2 o MOVI 3 o completos o de tercer grado, no es MOVI 3, bloqueos de tercer grado. Taquiarritmias como fibrilación auricular o taquicardias ventriculares. Las complicaciones mecánicas no acontecen en las primeras 24 a 48 horas como las complicaciones eléctricas. Estas acontecen entre el día 4 y el día 7, después que ya se necrosó toda la pared, sobre todo en pacientes que no se pudo revascularizar. El paciente puede hacer falla derecha, pericarditis, embolismo sistémico o pulmonar, taponamiento cardíaco, regurgitación mitral, porque a veces el infarto afecta el músculo papilar anterior o posterior, este se rompe porque se necrosó, y el velo mitral anterior o posterior pierde sostén o anclaje y aparece una insuficiencia mitral aguda. Se puede romper el septum y aparecer ruptura del septum interventricular o aneurismas del ventrículo izquierdo, ruptura de la pared libre o formaciones aneurismáticas en ese ventrículo infartado.
Acá está cuáles son las complicaciones más frecuentes. Ruptura de la pared libre, sobre todo si el infarto aconteció por oclusión de la descendente anterior. Ruptura del septum, también cuando es oclusión de la pared de la descendente anterior. Insuficiencia mitral, cuando hay necrosis del músculo posteromedial. Infarto del ventrículo derecho, cuando hay oclusión de la coronaria derecha o de la circunfleja. Entonces, los pacientes, estas complicaciones suelen aparecer entre el día 4 y el día 7. Son auténticas emergencias médicas porque el paciente cursa con inestabilidad hemodinámica. Si hay CIB, aparece un soplo sistólico en foco tricuspidio. Si hay ruptura de la pared libre, acontece más si en pacientes de sexo femenino, si es el primer evento de la paciente, si la paciente es hipertensa. La insuficiencia mitral suele dar un soplo sistólico mitral que se irradia a la axila como una insuficiencia mitral. El paciente puede hacer shock. Y si hay infarto del ventrículo derecho, el paciente puede ser hipotensión, bajo gasto cardíaco, ausencia de congestión pulmonar y severa distensión yugular. Entonces, estas complicaciones mecánicas, ¿cuál es el examen? El examen por excelencia, el ecocardiograma. El ecocardiograma es el examen por excelencia que me va a documentar la presencia de estas complicaciones mecánicas. Y el tratamiento siempre es cirugía, cirugía urgente. Siempre el tratamiento es soporte con vasopresores, balón de contrapulsación, vasoactivos y cirugía inmediata, porque eso no se va a arreglar con estatina, con aspirina, con yeca. Es una ruptura mecánica y eso solo hay que operar y suturar los defectos, las soluciones de continuidad que hayan acontecido en las zonas necróticas. Y los bloqueos pueden ser de mal pronóstico o de buen pronóstico. Sobre todo, quienes dan un bloqueo de alto grado posterior a un infarto y este tiene pronóstico malo. Sobre todo cuando el bloqueo deviene de una oclusión de la descendente anterior, porque va a haber necrosis de las de His, de la rama derecha, la rama izquierda. ¿Qué más? Suele cursar con bradicardias severas. No responde a la atropina y el pronóstico es malo, dado que el paciente queda bloqueado y requiere un marcapaso. En cambio, cuando la oclusión deviene de oclusión de la coronaria derecha, puede afectar, dar isquemia del nodo auriculoventricular, pero como la coronaria derecha es una arteria menos importante, la extensión del isquemia no es mucha, por lo tanto el pronóstico es mejor. Y la frecuencia cardíaca no va a bradicarias tan extremas. Y para terminar, hay distintas clasificaciones de infarto de miocardio. ¿De qué hemos hablado el día de hoy? Básicamente de infarto de miocardio tipo 1, en la cual ha acontecido por ruptura de una placa por formación de trombo subsecuente y este trombo ha ocluido total o parcialmente. A eso le llaman infarto tipo 1. Infarto tipo 2, cuando hay elevación enzimática, síntomas, puede haber disnea, angor, pero solo ha habido un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno. ¿Cuándo acontece eso? Por ejemplo, en un ataque arritmia, una fibrilación con respuesta alta o un flúter, horas en taquiarritmia, acortamiento de la diástole, el paciente viene a la emergencia después de horas con estar con palpitaciones, disnea, dolor de pecho. Le tomo esto en electro, sale taquiarritmia, frecuencia 250 por minuto, flúter 1 a 1. Hace dosaje enzimático, troponinas elevadas. Oye, si ha habido troponinas elevadas, es que ha habido muerte de cardiomiocito, por lo tanto, ese es un infarto. ¿Pero qué tipo de infarto sería? Tipo 2, porque usted hace un cateterismo, no hay ninguna oclusión. ¿Por qué aconteció el infarto? Porque aumentó la demanda por la taquiarritmia, se acortó la diástole, no por una placa. Ah, entonces el mecanismo es desequilibrio oferta-demanda por la taquiarritmia. Ah, ese es un infarto tipo 2. O el paciente hace muerte súbita cardíaca y en la necropsis en el estudio,
Patología post-mortem, por cierto, documenta que hay zonas de necrosis y había una oclusión post-mortem. En la necropsia se documentó que había una zona infartada. Tipo 3. O tipo 4. Cuando usted está colocando sus stents, tiene que inflar el globito, destapar la arteria. Entre hacer el manipuleo para destapar la arteria, hay periodos que usted infla el globo para ensanchar la arteria y después colocar el stent. Hay periodos de isquemia. Y eso genera muerte de cardiomiocitos. Y usted después que le coloque el stent, le hace un dosaje enzimático y sale alto. Eso pasa, por ejemplo, cuando el paciente tiene una angina estable, tiene una presentación crónica, va por angor, viene, tiene un año de data de enfermedad, le hace un cateterismo, 2 oclusiones, se le coloca 2 stents y después del procedimiento usted le hace dosaje enzimático, salen enzimas elevadas. Durante el procedimiento, al inflar los globitos, hacer el pasaje de guías y colocación de stent, se generó isquemia y ha habido muerte de algunos cardiomiocitos. O en su defecto, el stent se trombosó. Técnicamente no se colocó bien o se restenosó. Ese es un infarto tipo 4 porque está asociado a un intervencionismo coronario. Y tipo 5 es cuando el infarto deviene del procedimiento de cirugía de bypasses coronarios. Usted hace cirugía de bypasses en el manipuleo de las arterias coronarias, poner los puntos, poner ahí la vena o la mamaria interna. Obviamente usted pinza las arterias para poder hacer la hemostasia del caso y poner los puntos. Y hay periodos de isquemia aguda en algún que afectan a algunos cardiomiocitos y elevan las troponinas. Sí. Ese tipo de elevación enzimática que acontece post cirugía de bypass coronario se le llama infarto tipo 5. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que vemos nosotros a los cardiólogos? ¿Qué nos imbuye más, sobre todo ustedes como alumnos de pregrado? ¿Cuáles son los infartos más frecuentes? Por lejos los tipo 1 y también en las emergencias vemos los tipo 2. Aquellos dolores que vienen por taquiarritmias o aquellos que vienen por sepsis severa, shock séptico en las UCIs, gran descarga adrenérgica, catecolaminas por doquier, vasoespasmos, y eso genera muerte de cardiomiocitos, pero no hay placas oclusivas, por lo tanto esos son infartos tipo 2. Pero lo que vemos nosotros los alumnos de pregrado y los cardiólogos más es tipo 1, fractura de placa. ¿Ya? Bueno, ha sido una exposición bastante larga. Espero que me hayan escuchado o de repente han estado viendo el partido porque por ahí escuché gol. Creo que gol del contrario. ¿Alguna pregunta o comentario final? O de repente ustedes ya están alistándose para la segunda vuelta, están a la marcha de no al fraude, o estarán preparando su 1 de mayo también, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Creo que yo no logro obtener el audio de ustedes. No Parece sé que no por hay qué, ninguna. pero bueno, No se escucha escríbanme acá. por el... Todo claro. Entonces ahí en la siguiente clase que me toca, ¿cuándo me toca clase? Creo mañana me toca. No, me toca el lunes, ¿no? Ahí les paso las transparencias o en todo caso se las paso inmediatamente al delegado a través del WhatsApp para que ustedes hagan el repaso respectivo y sobre todo hacer hincapié en los aspectos que el profesor ha hecho más incidencia, ¿no? Y obviamente, como ustedes ven, hay bastante información y se ha hecho incidencia en cuándo usar un antiagregante, qué anticoagulante es mejor en qué contexto, cuándo no dar ticagrelor, esos conceptos los tienen que tener claro, ¿ya? Porque por lo menos en el tópico es opciones de preguntas de examen. Por ejemplo, siempre suelen caer los infartos, el electrocardiograma, una de las opciones o alternativas en la pregunta es el electrocardiograma
siempre está alterado en un infarto. Todos ponen sí. El infarto puede acontecer con electro normal. Imposible, pone. Never in the life. Y son cosas que son simples, ¿no? Esos conceptos tienen que estar claros. O sea, el infarto puede acontecer con electro normal. Puede acontecer sin dolor de pecho. Puede ser un infarto silente o en su defecto puede haber disnea como síntoma. El infarto, lo que nunca puede acontecer, un infarto con troponinas normales. Eso entonces eso ya no es infarto. Eso es angina inestable. Es cualquier otra cosa. ¿Qué más? Que el electro te permite identificar la arteria, pero solo en ST elevado. En ST no elevado, esa determinación de qué arteria es responsable de este ST no elevado, eso es imposible. No se puede hacer. No se ha logrado hacer ese correlato. Ese tipo de conceptos, por favor, repásenlos bien, porque siempre es producto de examen, ¿ya? Entonces, sin más, levantamos la sesión, dado que no hay preguntas, por lo menos, y yo a la brevedad le mando al WhatsApp del delegado para que se los comparta, porque yo con usted creo que no nos vemos hasta el lunes. Por consiguiente, la clase se las daría el lunes y eso ahí tienen un fin de semana largo para poder repasar. ¿Ya? Entonces, buenas noches con todos. Levantamos la sesión en aras de las altas horas de la noche que ya es. Buenas noches. Gracias, doctor. Dejo de compartir.